title of this study is, El título de este estudio es ¿Existen los santos de la tribulación? Muchos de los que creen en la llamada tribulación te dirán que estos santos surgirán de un gran avivamiento que se producirá después del rapto. Examinaremos algunos pasajes que ellos utilizan para enseñar sobre este maravilloso avivamiento de los últimos días que tendrá lugar después del rapto. Pero yo te sugeriría lo siguiente. Cuando leemos la Escritura y vemos lo que dice la palabra de Dios, tal creencia no es bíblica. Ahora, recuerda, estamos hablando del período conocido como la semana 70 de Daniel después del arrebatamiento, y para el propósito de esta discusión no es necesario establecer un momento específico para el rapto. Según la opinión de estas personas, durante la semana 70 de Daniel, durante esos últimos 7 años de existencia en el mundo actual, se producirá un gran avivamiento y serán estas personas quienes serán perseguidas en un tiempo que se denomina la Gran Tribulación. Una de las cosas que ellos te dirán es la siguiente, que la Gran Tribulación se refiere al derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo. Pero yo te diría que esa es una suposición incorrecta. Cuando miramos lo que dice la palabra de Dios, esa gran tribulación no debe confundirse con el período de la tribulación. Esa gran tribulación está dentro de la semana 70 de Daniel y se trata del derramamiento de la ira de Dios. Sin embargo, ellos enseñan que en medio de todo esto habrá un gran avivamiento y te dirán que este avivamiento será provocado por 2 fuentes principales. La primera fuente son los 2 testigos. Yo sugeriría, en cuanto a estos 2 testigos, que su misión principal es Israel y no las naciones. En segundo lugar, ellos te dirán, y oye esto con mucha atención, ellos te dirán que esos 144,000 serán evangelistas judíos. Pero aquí está el problema. Yo no conozco ninguna escritura que diga que estos 144,000 individuos judíos son evangelistas. No conozco ningún lugar donde la palabra de Dios llame a este grupo de personas evangelistas. Todo esto ha sido inventado por individuos, por teólogos, para justificar sus creencias, con el fin de intentar que su doctrina encaje en la revelación de la palabra de Dios. Pero lo que haremos en esta sesión es estudiar la palabra de Dios para ver si ella efectivamente habla de santos de la tribulación o no. Dicho esto, les invito a abrir sus Biblias y leer conmigo el libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Libro de Apocalipsis, capítulo 6. Les mencioné anteriormente que el 5º sello se abrirá durante la primera parte de la semana 70 de Daniel y está relacionado con esa primera mitad de la semana 70, cuando el imperio del anticristo tendrá autoridad. Él hablará de manera blasfema. Él hará cosas grandiosas pero a la vez impías, y obrará en contra de los planes de Dios. Y encontramos que, en medio de este tipo de comportamiento blasfemo, se nos dice que se romperá ese 5º sello, tras el que muchos creyentes sufrirán por su fe, sufrirán por el testimonio que su fe traerá, y eso es algo precioso para Dios. Y luego, me gustaría que fuéramos al mismo 6º capítulo del libro de Apocalipsis, pero quiero que mires el versículo 12, Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Noten lo que dice aquí. Miré, cuando abrió el 6º sello,
Y he aquí, hubo un gran terremoto. Y noten que dice que el sol se volvió negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Recuerden que se nos dice bíblicamente en el libro de Joel, en ese libro de Joel, en el capítulo 2, hacia el final del capítulo, que es el capítulo 3 en el texto hebreo, allí se habla de señales, que sucederán eventos cósmicos, que veremos caer estrellas del cielo y que veremos justo lo que dice aquí, que el sol se volverá negro como silicio, se oscurecerá y no dará su luz, y la luna se volverá roja como sangre. ¿Y cuándo sucederá esto? Presta atención. Esto sucederá antes del día del Señor. Pero miren lo que dice la Escritura en este pasaje. Una vez más, capítulo 6, versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera suelta sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y luego, si bajas al verso 15, dice esto. Y los reyes de la tierra, los hombres grandes, y los ricos, los comandantes y los poderosos, así como también los esclavos y los hombres libres, así que no importa quiénes sean, ¿qué dice aquí? Que estos individuos se esconderán en las cuevas y en las rocas de las montañas, y proclamarán, mira el verso 16, le dirán a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y también, oye con cuidado, y de la ira del Cordero. Lo que este pasaje está diciendo, y recuerden que estamos en el sexto sello, es que la ira del Cordero, en otras palabras, la ira de Dios, se está anunciando. Esto solo nos advierte que esa ira aún no ha comenzado a ser derramada. ¿Cómo lo sabemos? La gente sabe que es inminente. Eso es lo que es inminente, su ira. Y por lo tanto, las personas se están escondiendo debido al miedo que sienten. Todos se están escondiendo, ricos y pobres, esclavos y libres, los reyes, todo el mundo, porque la ira de Dios producirá una destrucción mundial. Pero encontramos algo en la Escritura. Mira el verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Eso suena como si la ira de Dios ya estuviera allí. Pero aprenderemos algo. Mira ahora el siguiente capítulo, el capítulo 7. Y mientras pasas al capítulo 7, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo en el libro de Apocalipsis comienza la ira de Dios? La respuesta es en el capítulo 8, con los juicios de las trompetas. Y durante los juicios de las trompetas, un número que veremos repetirse con frecuencia es el número 1/3. Y eso habla de que el juicio de Dios, su ira, está siendo derramada, pero no en su totalidad. Mas cuando miramos la Escritura, y específicamente el capítulo 16 de Apocalipsis, tratamos con otro juicio. Este es el juicio de las copas. Algunas Biblias dicen en inglés los juicios de los frascos. Y descubrimos que en esos juicios, en esas copas, la ira de Dios se derrama de manera completa y cae en su totalidad. Y lo que te sugeriría es lo siguiente, que esa ira, que para ese momento será inminente, que está a las puertas, todavía no ha comenzado a ser derramada. ¿Y por qué lo digo? Bueno, mira ahora el capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Dice, después de estas cosas, lo que significa después de los primeros juicios de los sellos, y estos sellos
Los primeros 5 sellos no representan nada que Dios esté haciendo. Todos tienen que ver con aquel que es llamado muerte, que sale del infierno, y ciertamente Dios no sería el que perseguiría, como lo indica el 5º sello, a aquellos que se aferran firmemente al testimonio de la palabra de Dios y dan testimonio del Mesías. Esto no tiene nada que ver con la ira de Dios, estos eventos de los sellos. Pero pasemos al capítulo 7. Después de estas cosas, vi a 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra. Estas 4 esquinas hablan de los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. Lo que esto quiere decir es que esto afecta al mundo en su totalidad, en todo lugar. Y dice aquí que estos 4 ángeles que están de pie en las 4 esquinas de la tierra están sosteniendo los 4 vientos de la tierra para que el viento no sople sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto tiene que ver con la creación. El mar, la tierra y los árboles hablan de la creación. Verso 2. Luego vi otro ángel que subía del oriente. El oriente, como hablamos anoche, representa el juicio. Vi otro ángel que subía del oriente, que tenía el sello del Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido. ¿Y qué se les había concedido? Hacer daño, herir a esta tierra, derramar el juicio de Dios sobre esta tierra. ¿Y qué descubrimos aquí? Que hay una interrupción. Este otro ángel les impide hacer eso. Mira de nuevo. Vi otro ángel que subía del oriente, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ahora, cuando dice siervos de Dios, ¿qué significa? Un siervo es alguien que tiene un llamado en su vida. Y estos siervos provienen de las 12 tribus de Israel. Estoy muy consciente de que la tribu de Dan no se menciona y que la tribu de Manasés reemplaza a Dan. Algo muy interesante, pero eso es para otro estudio. Lo que vemos es que hay 12,000 individuos de 12 tribus. Y si haces el cálculo, eso da 144,000. Permíteme hacer una pausa un momento para compartir contigo que el número 12 y todo lo que se relaciona con múltiplos de 12 tiene que ver con el reino de Dios. Por ejemplo, si miras en la Nueva Jerusalén, en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22, encontrarás esto. Hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén, y en cada puerta hay un fundamento. Así que hay 12 puertas y hay 12 fundamentos. Las puertas representan a las tribus de Israel y los fundamentos representan a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Y luego la muralla de la ciudad es de 144 codos de altura, 12 por 12. Y los ancianos son 24, 12 por 2. Y en cuanto a las dimensiones de esa ciudad, mide 12,000 por 12,000 por 12,000 estadios. Todo esto muestra que el número 12 es el número del reino. Y por lo tanto, lo que debemos deducir de Apocalipsis capítulo 7, y por cierto, en vez de discutir sobre quiénes son estos 144,000 en detalle, simplemente diré que los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7 no son el mismo grupo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14.
Todo lo que sabemos acerca de este grupo en el capítulo 7 es que serán sellados y que provienen de las tribus de Israel y que tienen un llamado en sus vidas. Eso es todo. Otro punto que debemos recordar es que estos del capítulo 7 están en la tierra. Pero cuando llegamos al capítulo 14, ese otro grupo está vinculado de manera única al Mesías. Ese grupo sigue al Cordero donde quiera que va, y ese grupo no está en la tierra. Cuando lo examinas, te das cuenta de que ese grupo está, ¿dónde? En el cielo. Ellos están alabando y adorando a Dios. ¿Cómo? Delante del trono del Dios viviente. Dos lugares diferentes y dos pueblos que son definidos por dos verdades diferentes. ¿Qué dos verdades? En el capítulo 7 es el pueblo del antiguo pacto. En el capítulo 14 son definidos por su relación con el Cordero. Lo que vemos es lo siguiente. Este primer grupo es sellado, estos 144,000, y solo después de este evento es que la ira de Dios puede empezar a derramarse. Pero antes del derramamiento de la ira de Dios en el capítulo 8, y no antes, vemos algo más. Algo de lo que hablábamos en la tercera sesión, y me refiero a que en Apocalipsis 7, 9 al 12, vemos otro grupo. Les sugeriría que es el mismo grupo que aparece en Apocalipsis 14, pues están en el mismo lugar, delante del trono de Dios, adorándole, alabándole y agradeciéndole por la salvación, por esta gran victoria. Lo que sabemos es lo siguiente. La ira de Dios aún no ha iniciado. Entonces, debemos afirmar algo. Debemos señalar que allí la ira de Dios no ha comenzado aún. Pero según quienes enseñan que existen los santos de la tribulación, este grupo está compuesto por creyentes que llegan a la fe después del rapto, en el tiempo de la tribulación, es decir, en la semana 70 de Daniel. Pero el problema es que ellos dicen que absolutamente toda la semana 70 de Daniel se trata de la ira de Dios. Pero eso no tiene asidero. No hay verso que lo respalde. Recuerden lo que aprendimos en Apocalipsis 13. La primera mitad de la semana 70 de Daniel, el anticristo tendrá libertad, ejercerá la autoridad que le será otorgada para hacer lo que desee, para vivir de un modo blasfemo y establecer un imperio blasfemo. Entonces, sobre estos de Apocalipsis capítulo 7, versos del 9 al 12, este grupo de personas vestidas con túnicas blancas que sostienen ramas de palma en sus manos, representando su confianza y dependencia en el Mesías, en el Cordero, para su victoria. Sobre ellos debemos entender que se trata de personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ellos representan la iglesia. ¿Y qué sabemos? La iglesia será arrebatada al cielo. ¿Cuándo? Antes de la ira de Dios. Insisto, si examinas el Apocalipsis, descubrirás que la ira de Dios no empieza sino hasta el capítulo 8. Lo que me gustaría hacer es examinar algunos versos a continuación del capítulo 7, que son de lo más informativos. Vayan conmigo, por favor, al verso 14. Vemos aquí que en los versos anteriores, en el verso 13 dice, uno de los ancianos me preguntó, este es Juan hablando, uno de los ancianos le preguntó a Juan lo siguiente, ¿quiénes son estos vestidos con túnicas blancas y de dónde han venido? Y Juan no tiene idea. Le dice, Señor, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son aquellos que han salido
de la gran tribulación. Debemos prestar atención al lenguaje y a la gramática. Descubrimos que en griego existe algo llamado el artículo definido. Es un artículo muy importante. ¿De qué se trata? La mayoría de ustedes sabrá que se trata de el o la. En inglés, solo existe una palabra para decir el o la y es the. The es solamente the man, the woman, the boy, the girl. Y podemos usarlo en esa única construcción gramatical en inglés. Pero el griego es un idioma muy distinto al inglés. En el griego que usa el Nuevo Testamento, el artículo definido, que para mí es simplemente the, aparece en 24 formas diferentes. Generalmente, el artículo definido habla de algo específico y con frecuencia le agrega énfasis al diálogo. Cuando vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 21, que habla de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, sabemos que la abominación desoladora ya ha sucedido en ese punto medio. Y el final del cual habla el Mesías, que es el final de la era de la iglesia, o el rapto, ya pasó. Y luego de ese arrebatamiento, ¿qué sabemos? Sabemos que el anticristo empezará a perseguir a Israel, al pueblo judío, y por eso vemos aquí que Dios dice que los que están en Judea huyan, porque habrá un tiempo que no se llama la gran tribulación, sino simplemente gran tribulación. El artículo definido la no está allí. Cuando hablamos de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, habrá tribulación, pero simplemente se llama gran tribulación. Pero cuando la Biblia se refiere al sufrimiento y la persecución que el anticristo traerá sobre la iglesia, a eso se le llama, con el fin de enfatizarla, se le agrega el artículo y se le llama la gran tribulación. No tiene nada que ver con la ira de Dios, como muchos enseñan. ¿Por qué se enfatiza esto? Muy sencillo. Se enfatiza porque este pueblo estará sufriendo por su fe. Y eso es importante para el Mesías. Es importante para Dios que estas personas estén sufriendo debido a su fidelidad a la verdad de las Escrituras. Noten lo que dice la Biblia en este pasaje y volvamos a donde quedamos. Verso 14, a la mitad. Estos son aquellos que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras y las han blanqueado, ¿en qué? En la sangre del Cordero. Ellos han demostrado su pureza, que viene a través de la fe en el Evangelio, la fe en el Cordero. Y demostraron esa fe al estar dispuestos a ser perseguidos. ¿Por quién? Por el anticristo. Ahora, recuerda lo que vamos a hacer en nuestro próximo mensaje esta noche. Vamos a responder la pregunta: ¿verá la iglesia al anticristo? La gran mayoría de los maestros bíblicos de la actualidad responderán que no a eso. Y te enseñarán incorrectamente, como repetiré más adelante, te dirán que el rapto nos libra de la persecución del anticristo. Mi problema es este: no conozco la escritura que respalde esa perspectiva. Desearía que fuese así. Personalmente preferiría eso. Pero no lo veo en la escritura. Lo que yo veo es esto: que el anticristo usará su autoridad con el fin de blasfemar contra Dios y para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Está bien que seamos vencidos
en este cuerpo. Está bien que nos maten. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está en carne y sangre. ¿Acaso no sabemos que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios? No importa lo que le pase a este cuerpo, lo que el enemigo pueda hacerle. La palabra de Dios nos dice que Él nunca me permitirá ser probado más allá de lo que puedo soportar. Él me dará la gracia, unción y poder para superar esta persecución, para vencer el miedo, para vencer el dolor, con el fin de que tú y yo podamos permanecer en la fe, fieles a la verdad, a pesar de lo que podamos sufrir. Y la buena noticia es esta: lo que sea que le hagan a este cuerpo, no es importante, porque tenemos la esperanza de un cuerpo nuevo. Entonces la Escritura dice aquí, mire de nuevo el verso 14, que dice: estos son los que salen de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras y las han vuelto blancas en la sangre del Cordero. Verso 15. Por lo tanto, ellos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. No es el templo en la tierra, sino el templo en el cielo. Y esta no es una bendición especial para aquellos que sean perseguidos después del rapto. Esto es, a lo que se refiere aquí al final del capítulo 7, está disponible para todo individuo, para todo el que forme parte del arrebatamiento. Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, recuerden lo que aprendimos, hubo un ángel que retrasó esa ira de Dios hasta el sellado de los 12,000 de esas 12 tribus de Israel. Y también sabemos que tenemos una promesa, en 1 Tesalonicenses 5:9, de que no hemos sido destinados para la ira, sino para obtener salvación, o en otras palabras, con el fin de que experimentemos la victoria con el Mesías en su reino. Esto no está hablando aquí en Apocalipsis 7 acerca de santos de la tribulación. Esto está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, incluso aquellos que enseñan un rapto pretribulacional entienden algo: que el rapto ocurrirá antes de la ira de Dios. ¿Cuál es mi gran debate con eso? Mi gran debate es simplemente este. Ellos dicen que toda la semana 70 de Daniel, que en todos esos últimos 7 años, en todos ellos, se estará derramando la ira de Dios. Pero yo no veo eso en la Escritura. Estoy de acuerdo con ellos en que no vamos a experimentar la ira de Dios, pero veo que la ira de Dios no se manifiesta durante toda la semana 70 de Daniel, sino solo después de la abominación desoladora. Solo después del sellado de esos 144,000, y solo después de que ocurra el arrebatamiento. Y realmente creo con todo mi corazón que lo que vemos en Apocalipsis capítulo 7, versos 9, 10, 11 y 12, está hablando del rapto de la iglesia. Y el beneficio de ser parte del rapto está aquí, donde dice, versículo 15, por lo tanto, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. Y sabemos algo. Tenemos una promesa. La Escritura dice que a través del rapto, donde esté el Mesías, allí estaremos con él. Entonces, ¿esto que vemos aquí es solo para los santos de la tribulación? No, no es así. Es para todos los creyentes, para todo el que forme parte de ese rapto. Dice, ellos, verso 16, ellos no tendrán hambre nunca más, ni sed nunca más. El sol no los golpeará, ni calor alguno. Es decir, que ellos tendrán paz y felicidad. No habrá incomodidad entre ellos.
verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará hacia fuentes de agua viva. ¿Esto es nada más para estos santos de la tribulación, como algunos enseñan? Absolutamente no. Estas son bendiciones y promesas para toda la congregación de los redimidos, para todo el cuerpo del Mesías. Y luego dice, mira al final del capítulo 7, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Por qué habrá lágrimas en sus ojos? Bueno, ellos han salido de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Será el peor momento de persecución para los creyentes en toda la historia. ¿Y quién será aquel que la cometa? Será el anticristo. ¿Y por qué estaremos sufriendo? Porque estaremos defendiendo la justicia de Dios. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que el anticristo es el hombre de iniquidad. Eso significa que él está en contra de la ley, y la ley no nos salva, pero la ley sigue siendo la norma para discernir lo que está bien y lo que está mal. O en otras palabras, la ley revela y define la justicia. Y el anticristo está en contra de la ley porque él odia la justicia. ¿Por qué razón? Lo he dicho con frecuencia. Porque la justicia manifiesta la gloria de Dios. Y ni el anticristo ni su imperio quieren nada que tenga que ver con la gloria de Dios. Ellos odian la gloria de Dios. Y eso no debería sorprendernos, porque si lees Isaías 40, verás que Satanás quiere poner su trono sobre el trono de Dios. Y eso es lo que el anticristo querrá hacer, establecer su reino y su trono. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde exactamente? En el lugar santísimo. Nosotros nos levantaremos en contra del carácter del anticristo, de ese hombre de iniquidad, de ese ser impío, y vamos a sufrir por nuestra fe. Cada vez que nos levantemos por la verdad, vamos a sufrir. Y hoy, la gente más que en cualquier otro momento de la historia, oye bien, oye lo que dicen los expertos que siguen la actividad misionera en todo el mundo para el Evangelio. Hemos entrado en un tiempo de gran persecución contra los creyentes. Y cada año está empeorando. Y continuará empeorando más y más. Y lo siento, pero yo debo rendir cuentas, no a ninguno de ustedes, sino ante el Rey de Reyes. Y esta enseñanza de que antes de que las cosas se pongan difíciles, antes de que venga el anticristo, seremos arrebatados, es una falsa doctrina. Cuando miramos la Escritura, vemos algo. Vemos que habrá sufrimiento una y otra vez. El Mesías lo dijo. Hablamos de esto cuando leímos Marcos 13, verso 5. Vimos que vendrá un tiempo de gran persecución. ¿Por qué no podemos verlo si ya ha empezado en el mundo entero? ¿Por qué creen los que viven en Occidente que escaparán de esta realidad? ¿No ven que la corrupción de ese espíritu del anticristo ha penetrado este mundo? ¿No ven toda la confusión, el engaño y la rebeldía? Es muy fácil de percibir, porque la Biblia dice que Dios nos hizo varón y hembra. Pero ahora los médicos están confundidos. La gente ya no sabe responder. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Puede un hombre dar a luz? Este mundo está confundido al respecto. Y todo se basa en una cosa. Todo el mundo sabe la verdad, que los hombres no dan a luz niños, solo las mujeres. Entonces, ¿por qué la confusión? Porque quieren estar en paz con el gobierno.
cada vez habrá más y más derechos humanos y libertades que nos serán quitadas. ¿No ven que eso ya está sucediendo en todo el mundo? Y lo que necesitamos entender es que Dios nos ha llamado a expresarnos en contra de eso. No a ser tímidos, no a sentir temor ni estar de acuerdo con el espíritu del anticristo, sino a levantarnos. Y mi preocupación es la siguiente. Mi preocupación es que ya estamos viendo al cuerpo de creyentes retroceder. Aceptar cosas que la palabra de Dios dice que son una abominación. ¿Y su excusa? Bueno, toleraremos esto para poder seguir hablando del Evangelio. Te diré algo. Cuando toleras el pecado, pierdes la unción para compartir el Evangelio. Solo piénsalo, es muy obvio. Queremos un avivamiento. Ahora, quiero concluir esta lección tratando una más de estas falsas doctrinas que mencioné anteriormente, y me refiero a la que enseña que habrá un gran avivamiento después del rapto. ¿Cuál es la base de esa creencia? Bueno, ellos acuden a un pasaje en particular que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a ver este pasaje y luego concluiremos esta sección. Romanos, capítulo 11. Una de las cosas que vemos aquí es que el apóstol Pablo, y mencioné esto anoche, el apóstol Pablo anticipaba, él creía, él esperaba que el pueblo judío en los últimos días llegase a la fe en el Evangelio. Pero lo que me dice la Escritura, Romanos capítulo 11, lee conmigo por favor el versículo 11. Romanos capítulo 11, versículo 11. En una de nuestras conferencias hace algunos años, antes del COVID, compartí esta escritura, porque hay un grupo en Israel que enseña esta herejía, esta falsedad. Y esta es su lógica. Verso 11. Digo pues, han tropezado. ¿De quién habla? De Israel, del pueblo judío. ¿Han tropezado ellos para que cayesen? Ahora, la mayor parte de la iglesia cristiana probablemente afirmaría esto. Aquellos que abrazan la teología del reemplazo. Pero Pablo no abrazó esta herejía de la teología del reemplazo. Él dice, ¿han tropezado ellos para que cayesen? Y dice en griego migineto, que significa que eso nunca suceda. Ese pensamiento nunca debe entrar en la mente de nadie, la idea de que Dios haya terminado con Israel. En la mayoría de las Biblias simplemente dice, de ninguna manera o de ningún modo. Pero esto es lo que Pablo dice. Sino que su caída fue para provocarlos a celos, porque a través de su rechazo al Evangelio, la salvación ha llegado a los gentiles, con todos los beneficios de la salvación. Por eso habla de provocarlos a celos. Cuando ellos vean las bendiciones de Dios, el poder de Dios, los dones de Dios sobre los creyentes gentiles, ellos sentirán celos, se verán provocados. Pero nota qué más dice este pasaje. Versículo 12. Ahora, si su caída, es decir, su alejamiento del Evangelio, es riqueza para el mundo, es decir, que ha impulsado la proclamación del mensaje del Evangelio al mundo, y su fracaso significa riqueza para los gentiles, es decir, para las naciones, entonces dice algo muy importante. Dice, ¿cuánto más su plenitud? Yo subrayaría eso. Esta es la base para que Pablo anticipe, crea y espere que Israel sea restaurado. ¿Todo Israel? No, un remanente. Y sabemos por el profeta Zacarías que ese remanente en los últimos días, al final de la semana 70 de Daniel, constará de 1/3 del total.
Leamos ahora el verso 13. Porque le hablo a los gentiles, por cuanto yo soy el apóstol para los gentiles, para magnificar mi ministerio. Es decir, al vivir recta, piadosa, obediente y sumisamente, provocarán a Israel a que venga a la fe. Así que dice, para magnificar mi ministerio. Versículo 14. Por si en algún modo logro provocar a celos a los de mi carne, y salvo a algunos de ellos. Pero luego mira el verso 15. Aquí es donde se vuelve más interesante, y donde realmente está el malentendido para algunos. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, a través del rechazo de Israel al Evangelio, ese mensaje de salvación, esa maravillosa proclamación de esperanza y vida eterna, se extendió por las naciones. Y sabemos que Dios es fiel. Incluso en los últimos días, en el tiempo del fin, habrá un ángel que saldrá y proclamará ese evangelio eterno como testimonio a las naciones. Mateo 24, verso 14. Así que dice, volviendo a Romanos 11:15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación? Vemos que Pablo anticipaba que ellos aceptarían y dice, esto es lo que se producirá, vida de entre los muertos. Ahora, ¿cómo resumirías en una palabra lo que acabamos de decir? Vida de entre los muertos. Lo responderé. Esa palabra tiene que ser resurrección. Y la resurrección es una palabra de reino. Lo que está diciendo aquí es que cuando Israel se reconcilie, ese tercio, ese remanente, en los últimos días, cuando eso suceda, el reino vendrá. Últimamente hay un grupo que dice que todo Israel será salvo, pero ellos no saben de qué están hablando. Tienen una comprensión equivocada de lo que esto significa. Mira por favor el verso 25 del capítulo 11 de Romanos, versículo 25, que dice, porque yo no quiero que ustedes, hermanos, ¿a quiénes les está hablando? A creyentes. Él entiende que había confusión entre los creyentes y, por lo tanto, dice, yo no quiero, hermanos, que ustedes estén en contra del conocimiento de este misterio, que no sean sabios en su propia opinión. ¿De qué está hablando? Oye con cuidado. Dice, ceguera, literalmente ceguera, le ha sucedido a Israel en parte. Es decir, siempre ha habido creyentes judíos. Hay personas judías que vienen a la fe hoy en día en Israel y en todo el mundo. Así que este endurecimiento que ha sucedido a Israel, esta ceguera, esta falta de visión, es solo parcial. Eso es lo que dice. Que la ceguera en parte le ha sucedido a Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo subrayaría eso. Existe una medida plena de gentiles que van a entrar, es decir, que formarán parte de la familia de Dios. ¿Y qué pasará cuando la totalidad de los gentiles entre? Bueno, ¿qué dice la Escritura? Que después de que eso pase, Dios se volverá ¿a quiénes? A Israel. No habla de un gran avivamiento en los últimos días entre las naciones. Y ten cuidado, porque sí pasará que durante esos últimos 7 años, en la semana 70 de Daniel, que muchos llaman la tribulación, habrá personas que llegarán a la fe y serán santos en esa tribulación. Sabemos que habrá un remanente de Israel, un tercio, que comenzará en este periodo, que sobrevivirá y llegará a la fe. Y también habrá gentiles que llegarán a la fe, pero no habrá ningún gran avivamiento después del rapto.
La Biblia simplemente no habla de eso. La Biblia dice algo diferente y trataremos eso luego. Pero quiero concluir esta sección y mira por favor el verso 26. Después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir todo Israel? Bueno, está hablando de Israel como el pueblo del reino. Y vimos anoche, en Génesis, capítulo 18, versículo 3, que Israel será una congregación de pueblos. No solo del pueblo judío, sino de pueblos, de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Así que este Israel incluye un componente gentil y a la vez habrá un componente judío. Y es por eso que él cita Isaías 59:20 cuando dice, un libertador saldrá de Sión y apartará la pecaminosidad de Jacob. Algunas Biblias colocan impiedad, pero es literalmente la palabra para pecaminosidad de Jacob. Y él los llevará, si sigues leyendo, él los llevará a ese pacto y los establecerá. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice que después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios se volverá hacia Israel. Tras la plenitud de los gentiles, después de que eso haya sucedido, no creas en un grandioso avivamiento mundial que tendrá lugar, como algunos enseñan, gracias a los 144,000 a quienes ellos llaman evangelistas judíos. Pero la Biblia no los llama así. Jamás dice que ellos evangelizarán. ¿Qué es lo que dice? Tocaremos ese punto más adelante. Pero lo que debemos entender es que después del rapto, veremos que será un gran tiempo de salvación para ese remanente de Israel y para otro pequeño remanente de las naciones. Alabado sea Dios por eso. Pero no debemos esperar que después de que comience la ira de Dios haya ningún gran avivamiento. ¿Por qué? Bueno, concluyamos con eso. Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 9. Recuerden lo que les dije. Les compartí que la ira de Dios en el libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 8 con el juicio de las trompetas. Y quiero que lean conmigo el verso 20. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Esto está en el juicio de las trompetas que representan la ira de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero el resto de la humanidad, que no resultó muerta por estas plagas, no se arrepintió de las obras de sus manos, para no adorar a los demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Después de que caiga el juicio de Dios, no creas que habrá un gran avivamiento entre las naciones. La Biblia no dice eso. Veamos un versículo más de las Escrituras. Vamos a leer no el juicio de las trompetas, sino el juicio de las copas, en el que la ira de Dios será completa. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lee por favor el final del capítulo 6 de Apocalipsis. Allí habla del juicio de Dios y de su ira. Mira el verso 21. Dice aquí que grandes piedras de granizo cayeron sobre los hombres, y cada una de estas piedras de granizo pesaban como un talento. Es una gran cantidad de granizo. ¿Y qué hizo la gente? Blasfemaron a Dios a causa de esta plaga de granizo, porque la plaga era terriblemente grande. Insisto, ya sea que estemos hablando de la ira parcial de Dios en el juicio de las trompetas, o de la medida completa de su ira en el juicio de las copas, no encontramos que se vaya a presentar un gran tiempo de arrepentimiento.
lo que vemos es a esos 144,000 que no son evangelistas, sí son fieles a Dios, pero nunca se les llama evangelistas. Ellos no proclaman el Evangelio. De hecho, si miras esa sección en Apocalipsis 14:6, encontramos que un ángel será quien proclame ese Evangelio eterno como testimonio al mundo. Nunca se ha presentado a esos 144,000 como evangelistas. Ellos no son el catalizador de algún gran avivamiento en los últimos días. No. Lo que debemos entender es esto. Cuando Dios comience a derramar su ira en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, no debemos tener la expectativa de un gran mover de salvación entre las naciones. ¿Serán salvos algunos? Sí, pero no será un gran avivamiento. Donde sí veremos una gran cantidad de decisiones de salvación es en ese remanente israelita. Eso será posible a través de la obra de esos 2 testigos, a quienes veremos más adelante, y que hacen un énfasis en llamar a Israel al arrepentimiento. Y en segundo lugar, veremos que la segunda venida del Mesías mismo será clave para llevar a ese remanente de Israel a la salvación. Así que, ¿existen estos santos de la tribulación? No lo veo en la Escritura. Y cuando oigo a alguien que dice, «Oh, viene un gran avivamiento mundial en los últimos días», es una falsa creencia. Y están confundidos acerca de la gran tribulación. No se relaciona con la ira de Dios, se relaciona con la persecución por parte del anticristo contra los creyentes y con lo significativa y preciosa que es para Dios. La gran tribulación, basado en lo que vimos en Apocalipsis, ocurrirá antes de que comience la ira de Dios. Así que cuando analizamos algunas de estas enseñanzas populares con respecto a los últimos días y las comparamos con la palabra de Dios, descubrimos que muchas de estas cosas que la gente cree y comparte no están fundamentadas en las Escrituras. Necesitamos ser personas que estudien para mostrarse aprobados, no para encajar en un grupo, no para ser populares, sino para ser fieles y verdaderos al Señor de señores y al Rey de reyes. Cuando Él regrese, tendrá escrito en sus muslos esas 2 palabras, fiel y verdadero. Yo quiero ser alguien que luche por la verdad y que sea encontrado fiel. Mi esperanza y mi oración es que te unas a mí en ese deseo de estudiar la palabra de Dios para que seas hallado fiel y camines en la verdad. Cierro con esto hasta nuestro próximo mensaje después de la cena. Que Dios les bendiga y Shalom desde May Israel. God bless you. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir. Yes.